Hola, buenas noches. Permítanme hacer las invitaciones cordiales. En un momentito, permítanme un segundito. Listo. Vamos a invitar ahora a todas las participantes. Permítanme un segundo. A ver, José Olivares. A ver, ¿quién más? Nancy. A ver, ¿quién más? Marilu, Susana Morales, Mariel Muñoz, Salvador Cid Moreno, Mónica, hermana Rosy. Y bueno, ya estamos. Hola, buenas noches. Dios te bendice, Rosy. ¿Cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Hoy vamos a comenzar con el devocional o la meditación del libro de Segunda de Corintios, capítulo 1. Mientras se van agregando algunos, espero que este tiempo, son 13 capítulos, los vamos a estar viendo todos los días, de lunes a jueves, porque los viernes vamos a tener tiempo de oración y lo vamos a hacer a través de la plataforma Zoom. Bienvenido, hermana Jackie, bravo, Dios te bendice, qué bueno que estás aquí. Permítame un segundo mientras se van agregando los demás. A ver quién más se agrega. Permítame un segundo. Ahí está. Listo. Espero que se vayan agregando. Espero que les haya gustado lo que vimos en Primera de Corintios a través de la pastora Aide. Y bueno, hoy me toca compartir Segunda de Corintios capítulo 1. Y mientras estamos aquí, ¿verdad? Vamos a darle gloria a Dios. Hola, Marilu. Dios te bendiga también a ti, a cada uno de ustedes. Les saludo, les bendigo y bueno, vamos a comenzar con la oración. Sé que muchos... permítanme un segundo. Ya me acordé quién más. Porque dice que nunca le llega el mensaje. Que nunca la invitamos. Y hoy sí la vamos a invitar, ¿cómo no? Listo, ahora sí, ya está las invitaciones mientras entran todos mis hermanos, mis hermanas, mi familia en la fe y mi familia en la sangre. Vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes palabras de vida, Señor. Padre, usa nuestros talentos y tal como usas también nuestros dones para edificar la iglesia a través de tu palabra. Te damos honor y gloria y pedimos que este tiempo sea bendecido, remunerado con tu presencia, con tu espíritu. Ponemos delante de ti todas nuestras necesidades, porque sabemos que tú nos escuchas, porque sabemos que cuando clamamos y dejamos que tu voluntad opere en nosotros, tú suplirás todas nuestras necesidades. Señor, pido que Segunda de Corintios sea la carta, Señor, que nos mueva, nos sacude, nos acomode, nos ajuste, nos libere, nos abra el panorama, que nos haga persistir en este caminar contigo. Bendecimos tu nombre en el poderoso nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Bienvenida, hermana Santa Gaby, mi hermana y tía Salud, Dios te bendiga. Y bueno, la regla de siempre es que si es un amén, le vas a dar like ahí a tus emoticones. Puedes hacerlo con la manita, con un rostro, ¿verdad? Si esto te está tocando, ayudando, te está hablando Dios, pues tú le vas a dar un like. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces, vámonos a la escritura, vamos a la Biblia.
Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 1. Entonces, cuando estemos ahí, decimos amén. Listo, entonces vamos a leer. Así dice la palabra del Señor en esta noche. Dice, comienza con el saludo, ¿verdad? Que eso es algo muy usual en la vida de Pablo, y es algo que también nosotros tenemos que aprender, ¿no? Ese saludo cordial de amor en el Espíritu. Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, ¿verdad? No se presenta como él el apóstol por su propia voluntad y porque yo me puse, no. Por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto y con todos los santos que están en todo Acaya. Hace una presentación, se presenta como el siervo de Dios, como el apóstol de Dios, ¿verdad? Y es algo muy interesante saber que Pablo tiene esa delicadeza de presentarse, de saludar. Y es algo que a usted y a mí no se nos debe de olvidar, saludar a los hermanos, saludar a la iglesia. Y algo que yo he implementado o agrego a mi iglesia es que cuando nos visita alguien por primera vez, hago que toda la iglesia participe para saludar a la persona que viene, porque no sabemos en qué condición espiritual venga, y nosotros le animamos, le bendecimos, le damos la bienvenida, lo hacemos sentir en casa, y que esta persona se vaya con un buen sabor de boca, no por lo que queramos hacer porque la persona se quede, no, porque es una actitud del creyente tener ese saludo cordial de bendecir a otros. Y bueno, Pablo así se presenta, y sigo leyendo. Dice, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Aquí yo me voy a detener un poco, porque el apóstol Pablo nos está presentando a Dios, el Padre, como el que tiene misericordia, ¿verdad? Y dice, y de toda consolación. Fíjense, qué hermoso es presentar el Evangelio, presentando a Dios con sus atributos, con su carácter. Usted y yo ya tenemos que conocer el carácter y los atributos de Dios, y uno de ellos es que Él es misericordioso. ¿Y sabe por qué misericordioso? Porque si no fuera por Él, la gracia que hoy tenemos en Cristo no fuera gracia, no tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Y para esto verdaderamente este es un amén. La gracia de Dios está sobre usted como está sobre mí. Y eso así a través de Dios mismo. Entonces nos presenta uno de los atributos que Dios tiene, que en su carácter es la misericordia. Y quisiera hacer un poquito de énfasis. Porque Pablo está hablando de una misericordia que él entiende, que él comprende, que él razona y que en el espíritu lo aprecia, ¿verdad? El reconocer a Dios como aquel que tiene misericordia. Y algo que Pablo usa mucho es que en estas cartas, primera y segunda de Corintios, Pablo cita mucho el Antiguo Testamento. Y yo quisiera citar una parte donde nos muestra el carácter de Dios. Y está en Éxodo 34, versos 6 al 8, donde Moisés presenta, hola hijo, hola Pastor Aide, buenas noches mamá, donde Dios nos muestra a través del Éxodo el pensamiento de Moisés con respecto a Dios. Y dice, fíjese, es Éxodo 34, versos 6 al 8. Fíjense en qué situación estaba Moisés. Moisés ya había alisado las tablas que había quebrado, y dice el verso 6, y pasando Jehová por delante de él, hablando de Moisés, proclamó, ¿quién? Moisés, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso. Fíjense, él está diciendo tres atributos que Dios tiene, que Él es fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira, dice,
que Dios puede perdonarnos, ¿verdad? Que nos permite, ¿verdad? Todavía cambiar de manera de parecer nosotros, para que su ira no venga sobre nosotros. Y grande en misericordia. Vuelve otra vez, Dios es misericordioso, y luego dice, y grande en misericordia. Aquí quiere decir que lo que más se caracteriza a Dios es por la misericordia, por la gracia, ¿verdad? Que Dios tiene y derrama sobre nosotros. Misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así lo presenta Moisés. Y dice el verso 7, que guarda misericordia. Fíjese, ahora Moisés da un extra más de la misericordia de Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión. Fíjese, perdona el pecado y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, está diciendo que si hay maldición en la familia, Dios, de quien decide tener misericordia, lo perdona. Entonces vemos la profundidad de la misericordia que Dios tiene. Por eso Pablo presenta en Corintios la misericordia de Dios, Padre de misericordia. Dios es Padre de misericordia. Y quisiera seguir leyendo hasta el verso 8 de Éxodo 34, 8. Por último dice Moisés, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esta es una actitud de reverencia, de reconocer que Dios es misericordioso. Es alguien que tiene misericordia de ti y de mí. Por eso Pablo presenta a Dios como un Dios misericordioso. Y ese es al Dios al que tú has creído. Que ese es al Dios que entregó a su Hijo por usted y por mí, y a través de su misericordia dio al Hijo, para que en el Hijo usted y yo tuviéramos misericordia, gracia. Fuéramos beneficiados del favor que usted y yo no merecíamos. ¿Qué dijo Moisés? Que es piadoso, tardo en ira y grande en misericordia y verdad. Ese es al Dios que Pablo está presentando, al Dios de la misericordia. Pero también dice que Dios es ¿qué? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Luego presenta que a Dios es Dios de toda consolación. Aquí es otro punto donde lo vemos, la forma en que actúa Dios con sus escogidos es para afirmarlos y consolarlos. La consolación o el consuelo que Dios trae a sus siervos, a su iglesia, a sus escogidos, es para afirmarlos. ¿Usted cree que alguien que está dolido y enfermo, si no se le trata bien, usted cree que la persona esté bien si le tratas tú mal? No, tú tienes que tener misericordia y animarlo, consolarlo, afirmarlo con palabras. Y esto es lo que Dios nos está presentando a través de esta carta. Pablo está afirmando que Dios es misericordioso, pero que es el Dios ¿de qué? De toda consolación. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Qué nos está diciendo Dios a través de esto? Que Dios sabe cuál es tu necesidad. Que sabe Dios qué es lo que tú necesitas. Entonces, yo quisiera citar otra parte de la Escritura y vamos a verlo, cómo es que Dios consuela a los suyos, a sus siervos, a sus escogidos. ¿Cuántos de los que estamos ahorita en vivo somos escogidos de Dios? Digan amén si tú eres un escogido de Dios. Quisiera hacerlo también con Moisés porque hay mucho de cómo Dios, ¿verdad?, consuela a sus siervos y los afirma. Un consuelo trae una afirmación, una seguridad. Entonces, yo quisiera citar a alguien más en otro libro, y ese es Jeremías 1. Jeremías 1, 4 al 9. Yo quisiera que vean cómo Dios consuela a los que Él escoge, a los que Él llama. Y yo quiero enfatizar esto. Ya que tú y yo hemos recibido la misericordia de Dios, podemos también tener la dirección y el consuelo que usted necesita.
Fíjese lo que Dios le habla al profeta Jeremías en el capítulo 1, verso 4. Fíjese lo que dice. ¿Cómo empieza a escribir Jeremías lo que está viendo y lo que está oyendo? Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase, en el vientre te conocí. Dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. De antemano ya Dios nos conocía y Él lo conocía. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Fíjese, desde el momento que usted estuvo en el vientre de su mamá para llegar a los pies de Cristo, Dios ya lo había santificado y lo había apartado para su gloria. Pablo está diciendo unas palabras muy profundas. Son palabras que nos abrazan, que nos tocan, que nos muestran el amor de Dios para darnos consuelo. ¿Sabe qué? Usted no es un error de la vida, un error de su papá y de su mamá. Este es un proyecto que Dios tiene para usted. Y aquí dice que al profeta Jeremías le está diciendo esto. Si esto se lo dijo al profeta, ¿cómo no nos lo va a decir a nosotros si somos sus escogidos? Dice, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ya había un llamado. Y luego le dice, verso 6, y yo dije, fíjese aquí Jeremías está diciendo, y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Cuántas veces nosotros nos intimidamos con las cosas de Dios cuando Él ya nos llamó, ya nos afirmó, ya derramó dones y talentos, cuando Dios está organizándonos? Y algo que Pablo estaba presentando en el libro de Corintios era Dios, presentando a Dios como misericordioso y piadoso, aquel que da dirección. Y esa es la dirección que usted y yo necesitamos. Necesitamos conocer a Dios, porque ya Dios está en nuestras vidas, pero usted se tiene que dar la oportunidad de conocer más de Dios. Entonces, él se siente así como que, aquí no sé hablar. Se intimidó porque soy niño, porque se vio su condición. ¿Y sabe qué? Nosotros no podemos experimentar la misericordia y el consuelo de Dios hasta que no conozcamos bien a Dios y reconozcamos que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Si esto es un amén, dale gloria a Dios. Escríbele ahí, dile, dale la gloria a Dios. Bienvenida, hermana Nancy. Bienvenida. Y sigo leyendo. Así fue lo que él dijo, ¿verdad, Jeremías? Y luego dice el verso 7, y me dijo Jehová, fíjense lo que Dios le dijo, me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque todo lo que te envié, irás tú, y dirás todo lo que te mande. Fíjese, le está dando palabras de afirmación, diciéndole, yo soy Dios, por consiguiente, yo como ser Dios, yo te estoy diciendo todo lo que vas a hacer. Y tú, ¿qué dice? Y dirás todo lo que te mande. Fíjese, si usted no hubiera aceptado el llamado de Dios, usted no estuviera en esta noche aquí, ni estuviera en su iglesia, ni estuviera buscando de Dios. Verdaderamente es Dios trayendo en nosotros esa convicción, ¿verdad? Dios le dije, no digas que soy un niño, no digas que no puedes. Yo te digo a ti, iglesia, no digas que no puedes, no me digas que no puedes servir, no me digas que tú no puedes aprender, no me digas que tú no puedes avanzar, no digas que tú no puedes resolver este problema en las manos de Dios. Tú no digas lo negativo que este mundo dice, porque tú tienes que ver a Dios. Este devocional nos debe de mover las entrañas, ¿verdad? De que sí podemos, porque Él nos ha llamado y Él nos vio desde el vientre de nuestra madre y nos ha santificado solamente para darle gloria. Dale un amén, porque esto es para darle gloria a Dios. Ahora fíjese, verso 8. Verso 8 de Jeremías. Permítame un segundo. Verso 8 dice así. No temas, fíjense lo que Dios le está diciendo. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Qué consuelo necesitas?
No temas delante de ellos. Está hablando del pueblo y de los adversarios y de aquellos que estaban en oposición. Y es lo mismo que Dios te dice a ti, como me lo dice a mí. No temas delante de la gente, no temas delante de los problemas, no temas delante de aquel que pueda decir que tú no puedes. Témeme a mí, dice Dios. Dice, porque contigo estoy para librarte. Dice Jehová, Dios mismo está diciendo estas palabras. Y luego dice verso 9 y último. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. El verdadero consuelo es que Dios pueda poner su palabra en ti. Este es el consuelo de parte de Dios. Que Dios ha puesto palabra en tu boca, que es la misma palabra de la Escritura. Esta palabra es la que tú tienes que creer. Ahora, Pablo está hablando de cosas muy profundas, presentando a Dios con gran misericordia. No que él está presentando a Dios con misericordia, no, que Dios es misericordia. Gracias. Y luego está diciendo que Él es ¿qué? El que nos consuela. Dios de toda consolación. Dice 2 Corintios 1:3, Dios de toda consolación. Y estas palabras que le dijo tanto a Moisés como a Jeremías, como a David, como a todos estos hombres de la fe, como los hombres y mujeres de hoy en la fe, son palabras que consuelan, que animan, que motivan, que nos hacen ver con los ojos de la fe, no con estos ojos naturales. Por eso a mí me sorprende esta carta cuando Pablo comienza a escribirla y a presentarla y decirles, miren, este es el Dios que ustedes y yo hemos creído a través de Cristo. Porque lo presenta Dios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a Dios a través de Cristo. Así es como tenemos que tener un concepto alto de Dios. ¿Cuántas veces no has podido vencer la enfermedad? ¿Cuántas veces no has podido vencer lo negativo de este mundo? ¿Cuántas veces no has podido vencer estos problemas, esta situación? ¿Cuántas veces no has podido vencer aún esta contingencia en la mente? ¿Y sabes por qué? Porque no hemos visto a Dios con misericordia, que Él tiene cuidado y que te consuela porque te da dirección. Dios es el consuelo de la iglesia, es el consuelo del creyente, es el consuelo del el que ha sido llamado y apartado para su gloria. Este es al Dios que tú y yo tenemos que creer. Por eso estas palabras para nosotros a veces no puede ser una lectura normal, como cualquier libro, como cualquier noticia. Metámonos a la Escritura, metámonos en el Espíritu, a lo que Dios está diciendo a través de la carta. Sí, le estaba hablando al pueblo de Corinto, pero nos habla a nosotros también. Usted tiene la revelación de Dios. Piense, entienda lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y luego fíjese cómo dice ya el verso 4, ya van a leer un poco más. Dice, el cual nos consuela, en 2 Corintios 1, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Tribulaciones. ¿En dónde nos va a consolar Dios? En nuestras tribulaciones, perdón. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, ¿de qué sirve que Dios nos consuele en nuestras tribulaciones? Pues para que ayudemos a otros, a consolarlos, porque ya nosotros pasamos por ellas, las entendemos. Y luego dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De esa es la manera, porque ya las supimos, ya las vivimos. Este Dios que está presentando Pablo nos está diciendo, ¿verdad?
que estas pruebas de tribulación nos ayudan a consolar a otros, porque nosotros hemos recibido ese consuelo que proviene de Dios. Verso 6, pero si somos atribulados, fíjese, es para nuestra consolación y salvación. ¿Cómo? Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. Sí, ¿qué Dios está haciendo con nosotros? Nos está ayudando a madurar y a dar pasos. De esto nos está hablando. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo se estaba presentando delante de la iglesia diciéndole, miren, esas pruebas que yo ya pasé son las que ustedes están pasando. Por eso yo les estoy diciendo que es Dios quien nos da dirección. Es a Dios al que nosotros necesitamos buscar. ¿Por qué? Porque Él es Dios de misericordia y tiene misericordia de usted a través de sus problemas. Gracias por la aportación, hermana Marilú. Nos da dirección en nuestra vida. Así es. Y luego dice el verso 7. En el mismo 6 dice, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y luego 7, y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Nuestra esperanza respecto a ustedes es firme. ¿Qué quiere decir? Que ellos están confiados, de que están creyendo que el Consolador, Dios, el Consolador, está con ellos. Dice, para nosotros nos afirma que ustedes van bien. Y esto es algo que puede motivar a la iglesia como usted. Saber que usted va bien. Nosotros los pastores nos preocupamos por su crecimiento espiritual, pero también nos preocupamos porque usted salga adelante, porque usted está conociendo la palabra, porque usted está conociendo día con día a Dios. Dice, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Dice, ya sabemos de antemano que ustedes en las pruebas se están consolando unos con otros. Y fíjense, ¿qué pasa en la iglesia? Dice Pablo en una de sus cartas que hay contiendas, hay divisiones, lo que dice en 1 Corintios también 1, 2, ¿verdad? Que escuché que los declaró que ustedes andan haciendo esto, hay contiendas, hay divisiones, hay esto. ¿Y sabe por qué hay eso? Porque no hemos sabido compartir tiempo con otros. Hay envidias, hay celos, hay contiendas. Pero ¿sabe por qué? Porque no hemos aprendido a consolarnos unos con otros, porque no tenemos misericordia de otros. Usted y yo nos parecemos y somos la imagen de Dios. Por eso Pablo, cuando se acuerda en el verso 1, ¿cómo se presenta? Hermano, cuando usted vaya a la iglesia, cuando vea a alguien en la iglesia o le llame usted por teléfono, salúdelo con gran amor. Porque usted es el siervo o la sierva de Dios. Aprenda. Y Pablo está, ¿verdad?, diciendo esto. Porque yo ya sé que ustedes se apoyan unos con otros porque son compañeros de la misma milicia. Verso 8. Porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Y luego empieza a dar el testimonio. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y luego dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué nos está diciendo esta parte? Pablo está dando testimonio y de fe de lo que les aconteció, en la manera en la que debemos nosotros de participar, ¿verdad? Pablo está diciendo este testimonio, miren, esto nos pasó, esto sucedió. Pero dice Pablo en el verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos
sentencia de muerte. ¿Sabían? Que ya habían perdido toda esperanza. Así se sintieron. Y muchos a veces así nos sentimos. Pero dice, pero esto pasó, dice, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aun cuando sintamos que vamos a morir, está Dios para que confiemos en Él. Porque Él es Dios de misericordia y Dios de toda consolación. Y luego dice en el verso 10, el cual nos libró, fíjense, dice Pablo, el cual nos libró y nos librará. En quien esperamos, aún nos librará de tan gran muerte. Fíjese, está diciendo, si eso me aconteció, quiere decir que Dios me va a librar de la muerte en tiempos complicados. ¿Usted cree que Dios no nos pueda librar de lo que estamos viviendo en este país el día de hoy? Si este es un amén, dale gloria a Dios. Porque Dios nos va a librar, porque Dios nos está trayendo consuelo y dirección. Dice la hermana Nancy, Pablo defiende su labor predicadora y su condición apostólica. Pues más que defender, él está presentando lo que él cree de Dios, lo que él está viviendo con Dios. ¿Sabe qué? Nuestros llamados, muy independiente de nuestros niveles de liderazgo, lo más importante es que nosotros obedezcamos a Dios. Lo demás es secundario, aún hasta los dones son secundarios. Lo importante es determinar que hemos decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pablo está presentando a Dios que consuela, que nos libra de la muerte. Y dice, y aún nos librará. Dios nos ha librado de la muerte a usted y del pecado. ¿Cuántos de nosotros ahorita no estaríamos viviendo si no hubiéramos aceptado esta gran salvación? ¿Cuántos podríamos decir, estamos vivos por nosotros mismos? Quién sabe, algunos estuvieran en el hospital, enfermos, presos, muertos, a lo mejor sin familia, a lo mejor mutilados. ¿Quién sabe? Pero Dios nos ha librado porque su misericordia nos ha alcanzado. Sigo leyendo. Dice el verso 10, el cual nos libró y nos librará, en quien esperamos que aún nos librará aún de tan gran muerte. 11, cooperando también con ustedes a favor nuestro con la oración. Algo menciona aquí Pablo. ¿Cómo consuelas tú a alguien que está atribulado? No solamente lo palmeas o lo visitas. Oras por la persona, oras por la iglesia, oras por el pastor, oras por los miembros, oras por aquellos que están sirviendo a Dios, oras por aquellos que están creciendo en Dios. ¿Cuánta necesidad hay? Y de tanta necesidad somos pocos los que queremos orar por la iglesia, orar por las cosas importantes, cooperando también nosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Fíjese cómo actúan nuestros dones a través de bendecir a otros. ¿Te has puesto a pensar a cuántas personas tú has bendecido en la iglesia? ¿A cuántas personas de tu congregación tú bendices? A veces estamos bendiciendo más a otros que ni son de nuestra iglesia, menos bendecimos a los nuestros, que son los de casa. No podemos ser desleales. De la misma medida que bendecimos a otros que no son de nuestra iglesia, oremos por los que son de casa, que tienen necesidad. Tenemos grupos de oración, pero no son los de nuestra iglesia. Deberían de ser los de nuestra iglesia. Tengo un grupo de nuestra iglesia y es donde menos oramos, donde menos damos una meditación, pero sí estamos en otros grupos. Hermanos, recuerden que se trata de compañerismo. Yo no estoy diciendo que esté mal que oremos por otros. Lo que está mal es que no estés orando por tu iglesia.
por tus hermanos, por los siervos que están en el lugar donde tú te encuentras. Como en este canal ahorita están entrando muchos y son muchos ustedes de otra iglesia, pero donde ustedes tienen que ser fieles es en su iglesia. Gracias. Y no es que los esté corriendo, no estoy diciendo eso, no se malinterprete, pero piense bien lo que Pablo estaba diciendo. Él estaba pensando en la iglesia de Corinto y se estaba esforzando a través de esto. ¿Dónde necesita más su oración? En su iglesia. Y gracias por orar por otros. Gracias por orar por nosotros. Pero su responsabilidad es orar por los de su iglesia. Usted no puede estar en todas partes. No es el Espíritu Santo. Acuérdese usted que usted no hace la obra, la hace el Espíritu Santo. Y sigo leyendo para no desviarnos. Dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos de ustedes. Fíjense cómo Pablo en ese verso está diciendo, fíjense, si lo hiciéramos con orden, otra cosa fuera. Y luego dice, verso 12, porque nuestra gloria es esta. Fíjese, porque nuestra gloria es esta, es lo que está diciendo Pablo. El testimonio de nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, no hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Ahora, ¿qué está hablando Pablo? Está hablando de integridad. Está hablando del testimonio. Está hablando de la conciencia limpia que debemos de tener. Es demasiado fácil para un cristiano mantener un doble estándar. Usted puede dar lo mejor en su empresa, en su trabajo, en el lugar donde usted se encuentra. Y lo que le queda, lo da el Señor. Usted puede quedar muy bien donde sea. Bienvenida, Isabel, Dios te bendice. Usted puede ser muy bueno en todo lo que hace en otras partes, pero a Dios le da lo último. Yo he escuchado hombres y mujeres decirle, tú lo eres todo, te amo, yo haría cualquier cosa, yo haría todo por ti, Dios. Pero eso se dice nomás en el domingo. Y tú los ves que no tienen tiempo para Dios. Esto nos habla de una conciencia doble, ¿verdad? Estás quedando bien con todos afuera, menos con Dios. Para Dios no tenemos tiempo. ¿Cómo quieres la misericordia de Dios y el consuelo de Dios si tú no eres fiel cuando Él sí lo es? No puedes obligar y doblarle la mano a Dios cuando tú tampoco lo eres o no lo somos. Verdaderamente Pablo está presentando un Dios de poder en un mensaje que tiene poder para transformar la mente de nosotros los hombres. ¿Cómo es nuestra conciencia delante de Dios ahora? Porque también ser el cristiano ejemplar de la iglesia, pero probablemente tú puedes ser el gran testimonio en la iglesia, pero robas en tu trabajo. O a lo mejor no pagas impuestos. O a lo mejor no tienes que hacer lo correcto. Andas haciendo trueques. ¿Cómo es nuestra conciencia delante de Dios? Fíjese lo que el verso 12 dice. Porque nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia. A Dios le ofrecemos todo. Cuando estamos juntos adorando. En un domingo. Pero ¿qué pasa de lunes a sábado? ¿Verdaderamente será Dios el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Podemos vernos bien, pero estar haciendo cosas deshonestas. Esto nos habla de la conciencia, porque eso es lo que está hablando Pablo. También puede ser un hombre o una mujer respetado en tu comunidad, pero puede ser un abusador o un abusador en tu casa.
Hablas bien con los demás, tienes manera, ¿verdad?, de elocuente de hablar con los demás, pero en tu casa gritas, blasfemas, maldices. Entonces, ¿cuál es tu conciencia? Hay unos que oran mucho, pero sus actitudes es maldicencia en sus bocas y en sus corazones. Pablo nos está hablando, dice, bueno, si Dios es esto y Dios es el otro, ¿por qué tú y yo en la conciencia no somos genuinos, ni tampoco fieles? ¿Qué palabras tan fuertes está hablando Pablo? Y luego dice Pablo en el verso 13, porque no les escribo otra cosa de las que leen o también entiendan. Espero que hasta el fin las entiendan. Dice, todavía Pablo está diciendo, todo lo que yo les escribo, espero lo entiendan, no importa lo que se tarden, pero que las entiendan. Hermanos, la palabra de Dios nos ajusta y nos corrige. Y usted tiene que entender muy bien lo que usted está haciendo. Si usted es de Cristo, bienvenido Alejandro. Si usted verdaderamente es de Cristo, aprenda a reconocer a su Dios, porque tiene misericordia de usted, pero también le da dirección a través del consuelo. Usted no puede vivir una doble vida, porque si usted es testimonio, que se vea, que se escuche, porque a veces habla más el ejemplo que 1000 palabras. Sigo leyendo, verso 14 de 1 de Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos su gloria, así como también nosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Fíjense, Pablo está diciendo, para nosotros nuestra gloria es verlos a ustedes bien. Y sé que para ustedes, nosotros somos su gloria, porque saben que nosotros los dirigimos, los llevamos por buen camino. Cuando nosotros no entendemos y no queremos cambiar, estamos diciéndole a Dios que queremos seguir viviendo diferente, pero a nuestro modo. Y Pablo está diciendo estas palabras para animar, para hacer reflexionar a la iglesia. Verso 15. Dice, con esta confianza quise ir primero a ustedes, para que tuviesen una segunda gracia. Dijo, yo ya les había animado, que yo iba a ir, los quería ver. Y a lo mejor muchos se animaron. Dice, para que ustedes se sintieran bien. Verso 16. Y por ustedes pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a ustedes y ser encaminado por ustedes a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizás ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es un sí, no es sí y no. Dice, a veces no sabemos cómo actuamos, lo hacemos, dice Pablo, no sé si lo hice en la carne. Él está hablando, miren, yo también soy humano como ustedes. En otras palabras, él lo está diciendo. A lo mejor también me emociono como ustedes, pero trato de obedecer a Dios y dejar que su voluntad opere en mí. Él reconoce que es humano como ellos, como nosotros. Y luego dice 18 más, como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. No es cualquier cosa. Es o se determina una cosa o se determina la otra, pero se decide. Por eso aquí está diciendo Pablo, usted y yo tenemos que decidir. Si verdaderamente hemos creído en el Dios de la misericordia y en el Dios de la consolación, entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera o nuestra conciencia limpia delante de los hombres, delante de Dios también. Necesitamos mantenernos, dice el verso 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, fíjese, no está diciendo que solamente él. Quiere decir que habemos muchos que queremos ayudar a otros a crecer, pero a veces la gente no nos identifica, no nos entiende, porque la iglesia no es
como un club social, un lugar bonito, agradable. No, es un lugar de crecimiento espiritual, un lugar de cambio. Pero el lugar, la estructura no lo cambia Dios, a usted y a mí. Dice 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Fíjense, nosotros, dice Pablo, dice, nosotros no solamente con Pablo, sino también Silvano enseñamos, predicamos el evangelio. Y dice el verso 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos, mire, lo que yo estoy haciendo ahora es para la gloria de Dios. Lo que usted está aprendiendo es para la gloria de Dios, porque el día de mañana usted será testimonio de otros. Y usted tiene que darle la gloria a Dios a través de lo que usted hace y sirve a Dios. No se me espante ni se sienta regañado. Verdaderamente denle un amén. Esto es para darle amén, una afirmación delante de Dios de que usted está entendiendo bien estas palabras. Ya casi termino. Dice, y el que no nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Me equivoqué. El que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Fíjese, de todo lo que ha pasado hasta ahorita, en este momento, donde usted se encuentra y donde yo estoy, es Dios quien lo escogió. Para que usted entienda, para que nosotros apreciemos lo que Dios está haciendo. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Fíjese, ya hay un sello de por medio. Ya hay un sello. Este es como el pacto que Dios hace a través del Espíritu Santo. Esas arras que nos unen con Dios, en el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, el testimonio. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes no he pasado todavía a Corinto. Fíjese, él, a pesar de no estar en Corinto, él se estaba esforzando. Se requiere esfuerzo, se requiere dedicación. Verso 24 y último. No que nos enseñoremos de su fe, sino que colaboramos para ustedes con gozo, porque por la fe estás firme. Dice, todo lo que estamos haciendo no es por probarles en su fe, sino para que ustedes tengan gozo y por su fe ustedes estén firmes. Qué bendita palabra nos está hablando Dios a través de Corinto, a través de Pablo. Cómo expresa el conocimiento entendido de Dios, cómo Pablo lo descarga sobre ellos diciéndoles: el Dios de la misericordia y de la consolación es el Dios que ha cambiado sus vidas, pero que también usted y yo tenemos que cambiar. Tenemos que tener una conciencia limpia delante de Dios, pero también requerimos que en Dios tenemos que ser fieles, sea de una cosa o sea de la otra. Hermanos, hermanas, quiero animarles, quiero orar por ustedes en esta noche. Quiero bendecir tu vida. ¿Sabes qué? Necesitamos corregirnos. Verdaderamente en Dios todavía no somos plenos, todavía, hasta que no entendamos su misericordia y su consuelo. Yo quiero orar por ti, yo quiero orar por mi iglesia, por tu iglesia, por la iglesia verdadera en todo el mundo. Que crezcamos sanamente en la fe y que seamos transformados a la imagen del Dios vivo a través de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, yo bendigo a cada uno de los que hoy estuvieron participando
a cada uno de ellos, a cada uno que escuchó este mensaje de tu palabra, no de lo que yo dije o de lo que yo digo, sino de lo que tú nos estás diciendo a través de la Escritura. Gracias por darnos el entendimiento. Ayúdanos a ser fieles y leales a nuestra iglesia. Orar por las necesidades de nuestra iglesia. Y orar por otros está bien, pero orar principalmente por el crecimiento de la unidad que te debemos tener. Yo bendigo a cada uno de ellos. Bendícelos, forma en ellos el carácter de Cristo. Muéstrales tu misericordia y tu favor. Muéstrales, Señor, que tú eres Dios a través de las circunstancias. Que tú nos consuelas en las tribulaciones, pero que también tú nos das dirección, porque tienes misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por hacer de nosotros el templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias por escogernos. Amadas, yo les animo a que sigamos adelante. Dios les bendice y quisiera darle gracias a todos los que hoy estuvieron con nosotros, a Jesús, a García, a Normita, a Marilú, a la familia de mi tía Salud Viera, a Nancy, a José, a mi mamá, a Isaí, a Udel, a Jacqueline, a Gaby Olvera, Mario Ricardo de radio, a Alejandro, mi cuñado, a Pati Ramírez, ¿verdad? Y a mi esposa Aide, que estuvo participando conmigo, ayudándome. Me gustaría que ustedes empezaran a compartir estas cosas. Hermanos, yo no quiero que usted se llene solamente de conocimiento. Afirme con su fe que usted está entendiendo, pero también que ese conocimiento vaya a la práctica. Vayamos a la práctica. Vayamos a la práctica. Me gustó el comentario de mi hermana Marilú, espero la puedan también leer ustedes. Verdaderamente es un honor, un privilegio honrar a Dios a través de meditar en esta devocional, la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos cuando nos metemos a orar, a leer la palabra de Dios. Hermanos, espero hayan tenido un buen tiempo en el Espíritu Santo. Cualquier necesidad, háganmela saber, mándenme un mensaje, un WhatsApp, y oramos luego me comunico con ustedes. Y recuerden, hoy es un día de victoria. Es un día de reconocer a Dios en nuestras vidas. Y también de nosotros serle fieles y leales. Porque Él es digno y porque Él es bueno y porque su fidelidad nos ha alcanzado hasta la venida de Jesucristo. Dios me les bendiga, que tengan una excelente noche y muy bendecida. Muy buenas noches.